que hoy debatimos, una moción derivada de una interpelación donde preguntábamos por las alternativas reales que esta Diputación ofrece a las familias con jóvenes con discapacidad que a los 21 años deben de abandonar la enseñanza reglada y pasan a demandar un recurso de atención diurna. Lo dijimos hace unas semanas y hoy lo volvemos a poner sobre la mesa. Hay jóvenes en nuestro territorio que llevan meses esperando al acceso a un centro de día. Jóvenes con dependencias altísimas que esperan en sus casas sin la atención especializada que necesitan. Hablábamos, si lo recuerdan, de los servicios integrales que prestan estos centros de día. En la memoria del 2018 del Departamento de Servicios Sociales se dice que el objetivo primordial de estos centros es mejorar o mantener el nivel de autonomía personal, compensar las limitaciones y dar apoyo a las cuidadoras y cuidadores habituales. También hablábamos de las situaciones desesperadas que se están dando en muchos hogares y cómo estas familias ven cómo sus hijas y cómo sus hijos van perdiendo calidad de vida día tras día. Porque, si lo recuerdan, hablábamos, y la señora Laña así lo ha señalado, de dependencias muy altas. Hablábamos también de que es fácil prever cuántas jóvenes van a acabar la enseñanza reglada en junio de cada curso escolar, qué tipo de necesidades van a necesitar y qué recursos se les puede ofrecer. Hablábamos también del centro de Landaverde, que además de estar ocupado en su totalidad, esta ocupación está por encima de las propias posibilidades de este centro. Este centro está saturado y es muy difícil ya poder ampliar más plazas. En el pleno de control del día 4 pusimos encima de la mesa una situación real a la que hay que poner solución. Creo que todos los grupos junteros somos conscientes de que hoy debemos de dar respuesta a esta situación que viven las familias. Creo, además, que todas y todos compartimos el diagnóstico. Además, no podría ser de otra forma porque los datos así lo reflejan. Cito 28 personas en lista de espera para el centro Oisalde, de ellas 29 llevan más de un año esperando a entrar a este centro, y 41 personas en lista de espera para Etxebidea. Y así podríamos seguir con todos los recursos de atención a personas con diversidad funcional. Creemos que no es una alternativa llevar 15 meses esperando al acceso a un centro de día. Creemos que no es una alternativa entrar en un centro que está sobresaturado y ni mucho menos creemos que sea una alternativa dejar la enseñanza reglada para pasar a estar en casa sin los apoyos que por ley esta Diputación debe garantizar. Seguramente hoy volvamos a escuchar los recursos existentes para personas con diversidad funcional, pero ustedes coincidirán conmigo que esta red de recursos sociales ya no es suficiente. Lo dicen las familias, lo dicen las entidades, pero también esta necesidad quedó aprobada con 33 votos a favor en noviembre del 2018. Esta moción que hoy he traído, por si se les ha olvidado, instaba a crear un centro de día para 25 personas que tenía que estar totalmente operativo en 2019 y 2020 y articular soluciones transitorias que diesen respuesta una respuesta adecuada a las necesidades de estas personas. Me pregunto si para el Gobierno foral las mociones que se aprueban en esta sede parlamentaria solo se llevan a cabo cuando ustedes tienen mayoría absoluta, porque hemos comprobado cómo no han hecho absolutamente nada para llevar a cabo una moción democráticamente aprobada y que salió adelante pese a sus 18 abstenciones. En 2018 salió esta moción que ya reconocía lo que hoy estamos debatiendo. Sería justo que hoy los grupos que sustentan al Gobierno foral admitieran que durante 2 años no han hecho nada para llevar a cabo esta moción. Si en 2018 era una necesidad urgente, imagínense finalizando el 2020 y con una pandemia encima. Las situaciones que se están viviendo dentro de los hogares son insostenibles. Ni las personas con discapacidad pueden aguantar más sin los cuidados que necesitan, ni las familias, en su mayoría mujeres, pueden asumir en solitario estos cuidados por más tiempo. El señor Sola, además, reconocía que existen situaciones extremas, muchas familias que cuidan con personas con dependencias altísimas. Nuestra moción hace hincapié en un colectivo concreto, en jóvenes que con 21 años abandonan la educación reglada. En nuestro primer punto instábamos a crear nuevas plazas para este colectivo en concreto, pero también poníamos el foco en crear alternativas reales para las familias mientras se está en lista de espera. Así lo recogía o lo recoge nuestro segundo punto.
Creemos que no valen excusas, creemos que es hora de ser responsables, que esta Diputación no puede reconocer el derecho a una plaza en un centro de día y luego dejar esperando durante meses a estas personas en sus casas sin los cuidados que necesitan. Debemos de apoyar a estas personas con diversidad funcional y a sus cuidadoras. El señor Solá también dijo, y cito textualmente, que este centro es indispensable. Nos comentaba que prevé que para el 2021 el Servicio de Arquitectura tenga finalizado ya el proyecto de obra, pero lo que no se dijo es que este proyecto debería de haberse realizado en 2019 y que este centro debería estar en funcionamiento para el 2020. Fue una decisión política no poner en marcha este centro y dejar la moción aprobada en el 2018 en un cajón. Y es una decisión política alargar el sufrimiento de las familias y de las personas con diversidad funcional. Ayer la señora Alaña nos presentaba una transada con 3 puntos. Yo ayer, cuando hablábamos por teléfono, se lo decía, a mí me parecía que su moción original era mucho más valiente. Yo sé que a usted hoy le hubiese gustado que de aquí, de esta sala, hubiese salido una moción transada más parecida a su moción original por la importancia del tema que hoy debatimos. Creo que, sabiendo que en 2018, además, el Partido Popular sacaba adelante una moción donde se instaba a la creación de este centro y a la búsqueda de soluciones transitorias y que este centro debería de estar puesto en marcha en 2020, que el Gobierno foral no ha hecho absolutamente nada, sinceramente creo que la transada se queda muy floja. Aún así, vamos a firmar esta transada porque ante las situaciones terribles que están viviendo estas familias, aunque sea un pasito pequeño, para nosotras es importantísimo que se considere que se empiece a trabajar en la atención a personas con diversidad funcional. Además, considero que es importante alegrarse cuando se llegan a acuerdos, que es importante alegrarse cuando de esta sala salen mociones firmadas por todos los grupos junteros, pero creo, si les soy sincera, que el Gobierno foral, los grupos que sustentan al Gobierno foral, hoy podían haber dado mucho más de lo que han dado, porque esta moción transada alivia poco o muy poco a las familias que actualmente cuidan de sus hijos y sus hijas en casa. Yo espero hoy no oír discursos triunfalistas ni autocomplacientes y sí me gustaría escuchar que han dejado pasar el tiempo en la puesta en marcha de este centro de día porque ustedes decidieron que la moción votada en el 2018 se quedaba en un cajón, agrandando las listas de espera y agravando la salud física y emocional de las personas con discapacidad y de sus cuidadoras. Solo espero, y termino ya, que el Gobierno foral se tome en serio esta moción que hoy firmamos, porque si hubiesen hecho su trabajo, hoy muchas de las personas que están en lista de espera estarían atendidas en un centro de día. Eskerrik asko.